¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre si se vale copiar o no una fachada de alguna casa que nos guste. Acompáñame y te doy mi opinión y te explico cómo lo debes hacer si lo vas a realizar. Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, solamente tienes que dar clic a este botón y automáticamente desaparecerán. O bien, si estás en tu smartphone o tablet, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. Muy bien amigos, tenemos estas dos fachadas. Esta es la original que diseñamos nosotros hace muchos años. De hecho fue nuestro primer proyecto grande con presupuesto. Y por ahí por la ciudad nos hemos encontrado algunas copias, unas bien hechas, otras mal hechas. Aquí tenemos un ejemplo. Quise ponerles otro ejemplo de otra fachada que está idéntica. Esta todavía le cambiaron algunas cosas, posiblemente porque esta casa ya estaba hecha en su planta baja, pero la otra la copiaron idéntica. Desafortunadamente la tienen bloqueada en Google y no la pude descargar, no pude descargar una imagen. No sé si porque después que se le copiaron no quieren que se las vayan a copiar o por algún tema de seguridad, qué sé yo. Pero bueno, la pregunta es, ¿se vale copiar una fachada o un proyecto, sí o no? Si me preguntas a mí, yo te diría que no se vale copiar un proyecto totalmente idéntico, pero lo que sí podemos hacer es sacar las buenas ideas y transportarlas a nuestro proyecto. Algún viejo amigo me decía alguna vez, es que todo ya está hecho. Todos son triángulos, todos son círculos, todos son cuadrados. Lo único es la forma en que los acomodas. Entonces, si nos vamos sobre esa base, pues ya todo está, ya las formas ya existen. Entonces, desde esa vez se me quedó muy grabado que pues tal vez tenga razón. O sea, tal vez lo que nos toque hacer es tomar las buenas ideas, pero tratar de mejorarlas. O bien respetar lo que nos gustó y no deformarlas. Vamos a ver este ejemplo. Si se fijan, esta es una copia que quiso ser idéntica. ¿Cuáles son las diferencias? En primer lugar, pues se nota bastante la diferencia de presupuestos. Esta que diseñamos nosotros era una obra que tenía mucho presupuesto. Si se fijan los detalles, molduras bien hechas, líneas más rectas, mejores acabados en general se notan. ¿Cuál fue el error de ellos? El error de ellos es que tenían un frente muy grande, mucho más grande que esta casa, y quisieron copiar exactamente la misma forma. Si se fijan aquí, todo se ve más proporcionado, todas las líneas tienen cierta armonía, y acá este elemento se ve muy bajo, esta curva es demasiado extendida, no es un círculo más o menos perfecto. Las ventanas para mi gusto son muy anchas y en este caso esta losa inclinada ya existía, lo que nos obligó a hacer ciertas formas, y aquí ellos, como tenían una losa plana, quisieron imitarlo poniendo solamente una vista con tejas aquí al frente. Ya no hubo presupuesto para hacer estos detalles que realzan mucho la vista, entre otras cosas, pero más importante es la proporción. Esta área debió haber sido más alta, estas posiblemente también debieron haber sido un poco más altas porque la casa es más ancha.
También esta área debió haberse subido un poco más. Y posiblemente por aquí le faltaron unos pequeños detalles de molduras. Ensanchar un poco estas columnas para darle un carácter más sólido en la parte inferior. Entonces, como les comentaba, si vamos a copiar algo, pues vamos a tratar de copiarlo bien. Como les comento, es una lástima que no haya podido conseguir la foto de la otra casa que fue una copia idéntica de este proyecto, porque esa casa estaba muy bien hecha y tenía materiales de primera calidad. Esta casa no se queda atrás, si se fijan, tiene detalles muy especiales como estos nichos. La piedra está muy bien colocada. Todos estos detalles finalmente terminan por hacer la diferencia y de que una fachada pueda lucir como se debe. Vamos a ver otro ejemplo. Este caso es un poco a la inversa. Llega un cliente, él tenía un terreno y quería hacer algo muy similar a esta fachada que estamos viendo. ¿Cuál es el problema con esta persona? Que esta casa tiene un frente aproximadamente de 25 metros, por lo que la fachada, las alturas, lucen bastante. Tenemos demasiado espacio para que se luzca mucho la fachada. ¿Cuál era el problema de mi cliente? Para empezar, que tenía un terreno bastante irregular. Era un terreno en forma de pentágono y aparte el frente era curvo. Por lo tanto, ya aquí teníamos un reto muy importante, aunado a que su frente era mucho más pequeño. Tenía un frente de 15 metros, o sea 10 metros menos, pero en una curva, lo que quiere decir que si la tomáramos como una recta, sería aún más pequeño. Esta es una foto reciente de la casa. Actualmente le cambiaron estos colores ya un poco más oscuros, o sea, que se pierde un poco la esencia de la fachada original. Pero si ustedes se fijan, transportamos algunos detalles como la forma del acceso principal, como las molduras sobre las ventanas que a ellos les habían gustado. Aquí desafortunadamente no se ve por el ángulo, pero se manejaron techos de aguas o de losas inclinadas en varias direcciones para que el cliente tuviera todos los elementos que a él le habían gustado de aquella casa enorme y pudiéramos concentrarlos en este terreno que tiene un frente mucho más pequeño. Tuvimos que comprimir las alturas para evitar que esta casa se nos viera muy alta y que empezáramos a perder proporción. La importancia de la proporción, sobre todo, es de lo principal que tienes que tomar en cuenta cuando estés trayendo una fachada hacia tu proyecto, que estés copiando una fachada de otro proyecto, porque todos los terrenos son distintos. Si tienes mucha suerte, tal vez te puedas encontrar uno que sea de tu mismo frente. Si tu casa es nueva, pues batallarás menos, pero si la quieres adaptar a una casa ya existente, ahí es donde comienzan los problemas. Se debe tener mucho cuidado con las proporciones, cuidar que no se nos vaya de la mano, ya que no es lo mismo este frente a esta altura que haber hecho una puerta de este tamaño. Entonces, ¿se vale copiar proyectos? No se vale copiarlos totalmente iguales, pero sí se vale sacar las buenas ideas o sacar referencias de un proyecto que nos guste. Si a ti te gusta esto del dibujo, lo puedes hacer tú mismo.
Si no se te da, te recomiendo que busques la ayuda de un profesional que te ayude con eso. Y bueno, amigos, esperemos que les haya sido de utilidad el video. Si es así, regálanos un like y nos vemos en la próxima.